Bougie, 2 puntos. Y si es miércoles y suena esta musiquita de fondo, significa que se está metiendo el monstruo Bougie para arruinarles todos los conceptos que tenían creados sobre las historias que más estuvieron consumiendo cuando eran niños, porque sé que arruinar infancias no tengo ningún problema en hacerlo, porque es importante que sepan exactamente de dónde salen los consumos culturales que luego nosotros mamamos y vamos reproduciendo a lo largo de la vida. Y hoy me voy a meter con una historia que en realidad no tiene tanto que ver con la historia que conocemos, sino con el subtexto que está alrededor de esa historia, tanto en las partes que se emitieron en la versión de Disney y en la versión popular que se cuenta boca a boca, como la historia de su escritor, que deja bastantes interrogantes abiertos y pocas respuestas para la gente que lo lee parándose en el 2020. Porque estoy hablando de el gran, el único, el inigualable Peter Pan. Que Peter Pan, si ustedes no saben, es una historia que se publicó en el 1904, más o menos, en un libro que se llamaba Peter y Wendy, que contaba las aventuras de este niño que no crecía absolutamente nunca, que siempre iba a ser un niño eterno, y que se llevaba a una familia de niños ingleses al reino del nunca jamás, donde sucedían varias aventuras, como encuentros con piratas, por ejemplo, y todo terminaba con un final feliz, colorín colorado. Los niños vuelven a su casa en el Reino Unido y creemos que es una historia de cómo la inocencia de los niños es un tesoro que hay que resguardar y cuidar hasta que no nos quede más nada, y cómo Peter Pan era justamente la representación de la inocencia fantástica de los niños. Pero hay que explicar un par de cositas. Para empezar, en 2008 se vencieron la propiedad intelectual, el tipo de los derechos de autor de Peter Pan. Eso significa que muchas personas empezaron a reinterpretar de nuevo la historia porque justamente no había más derechos de los cuales agarrarse. Eso pasa con historias que tienen muchos años. Por ejemplo, Shakespeare, sus derechos están vencidos, entonces la gente puede agarrar esas historias que ya están bajo la tutela y en la autoría de una persona y reinventarlas sin tener que hacerse cargo de ningún tipo de juicio, perjurio o demanda legal, porque son derechos libres. También ha pasado con muchos si no pasó todavía, están a punto de vencerse los derechos, por ejemplo, de la obra de Kafka. Digo, eso es lo que sucede con los clásicos a lo largo de la historia, por eso vemos tantas reinterpretaciones y no pasa nada. Dicho esto, 2008 abrió una puerta para que la gente vuelva a repensar Peter Pan y nos hemos enterado de varias cosas un poquitito particulares. Antes de meterme con la vida del autor, que en todo sí es un enigma horrible, hay que tener en cuenta que la lectura que nosotros tenemos de Peter Pan en realidad es incorrecta, porque si bien el niño es un niño eterno, es un niño bastante sádico, justamente como está sumergido en una inocencia que le hace dar cuenta que el mundo real no es el mundo real, sino que es un mundo ficticio de juegos. Es una persona bastante polémica para hablar de ellos. Si ustedes se acuerdan, Peter Pan tenía un séquito de niños que se llamaban los niños perdidos, o los Lost Boys en inglés, que vivían abajo, como en una aldea subterránea. Abajo de un tronco. Que Peter Pan les había construido en el reino de nunca jamás, exactamente. Pero lo que la historia original nos cuenta, y Disney no nos cuenta, es que estos niños perdidos eran niños que habían sido separados de sus padres en una plaza en Kensington Park, en Londres. Estos niños que se pierden y nunca habían podido encontrar de vuelta a sus padres. Y lo que hace Peter Pan es agarrarlos y llevárselos a la isla. Literalmente secuestro. O sea, literalmente son niños que si sus padres los perdieron de vista un par de segundos... pero lo haces con un gatito y lo estás adoptando. Claro. Peter Pan consideraba que sus padres no eran lo suficientemente responsables para hacerse cargo de estos niños que eran tan inocentes y se los llevaba al reino de nunca jamás. Lo que pasa es que como Peter Pan no quería que los niños crezcan, y esto está en la novela original, chicos, hacía cosas como mutilarlos, matarlos, evitar que crezcan a través de magia, no los alimentaba o transformarles el cuerpo para que siempre puedan pasar por el agujero que llevaba a la aldea. Eso significa que era bastante sádico Peter Pan con quienes tenía a su cargo como séquito de los niños perdidos. Pero igual, más allá de eso, hay que saber que la historia de Peter Pan en realidad empezó con un cuento que se llamaba The Little White Bird, que significa que hubo un niño que al tener una semana de vida se encuentra con
magia con unas hadas que lo hacen salir y volar de su pequeña cuarto en su casa en Inglaterra. Y este niño se la pasa dando vueltas por el mundo, volando, teniendo una semana nada más, pensando que la ventana de su casa siempre iba a quedar abierta para cuando quiera volver y reencontrarse con su madre. Y cuando él decide volver se da cuenta que la ventana está cerrada, que hay garrotes y que su madre se puso a criar a otro niño porque había perdido a su hijo original. Entonces este Peter se da cuenta que está abandonado y empieza con su vida de Peter Pan. Esa es la historia original, que después fue adaptada en una novela y en una obra de teatro, que es lo que hizo que James Matthew Barrie, que es el escritor de quien quiero hablar ahora, se haya hecho muy famosa. Ahora, yendo a J.M. Barrie o James Matthew Barrie o J.M. Barrie, que es el escritor de Peter Pan, él tiene una historia de vida bastante extraña. Para empezar, era uno de los hijos del matrimonio de sus padres, uno de los 8 hijos, y cuando él tenía unos 7 u 8 años, su hermano, que estaba a 2 semanas de cumplir 14 años, murió en un accidente esquiando. ¿Sí? Se chocó con otro esquiador y se cayó sobre el hielo, digamos, estaba patinando sobre el hielo y se rompió el cráneo y se murió. Esto hizo que la madre entre en una profunda depresión porque era su hijo favorito, y muchos críticos utilizan este hecho como el disparador de cómo James Matthew Barrie estuvo toda su vida obsesionada con el concepto de niños varones chiquitos y la perpetuidad de la inocencia infantil, porque aparentemente la madre, que estaba sumida en una profunda depresión, se reconfortaba a sí misma pensando que su hijo iba a ser siempre un niño, que por suerte su inocencia iba a quedar siempre intacta porque se murió siendo muy chiquito, y básicamente esto le jodió bastante la psiquis a la familia Barrie. Pero el problema con Barrie no es sino que Barrie conoce a una familia llamada los Davies, dando un paseo por Kensington Park. Sí, muchachos, el mismo parque donde los niños perdidos de Peter Pan son abducidos por Peter Pan para ir al reino de nunca jamás. Conoce a 2 nenes que estaban paseando con su niñera y se empieza a hacer amigo de ellos. Repito, un hombre de 37 años empieza a hacerse amigo de unos niños de 5 y 8 años. De tal forma que Barrie se hace amigo de los padres y comienzan con una relación bastante cercana, donde lo terminan llamando el tío Jimmy, porque así de cercano era a los padres. Aparentemente James se había obsesionado con uno de los niños, que era su niño favorito, que tengo por acá una de las cartas que le mandó, donde le dice: I am very fond of you, o sea, me gustas mucho, pero no en el sentido, se puede traducir con un sentido sexual. Como no le cuentes a nadie esto que te estoy escribiendo, que ya de por sí me hace levantar una alarma y decir: alerta, esto es extrañísimo, pues estamos hablando de un hombre adulto escribiéndole eso a menores de edad. Pero ahí no termina la turbiedad, porque cuando los padres de los Davies mueren, Uncle Jimmy se encarga de reescribir el testamento que la madre, que se murió de cáncer de pulmón, dejó escrito de la mejor manera que pudo para ver qué iba a suceder con sus hijos. Y cuando tuvo que reescribirlo, en vez de poner que los niños iban a quedar a cargo de la niñera Jenny, escribió que los niños iban a quedar a cargo del tío Jimmy. Y esto está comprobado de que él falsificó el testamento para quedarse con la tutela legal de los niños, cosa que hizo. Él a los 50 años se empezó a hacer cargo de todos estos niños con los que siempre estuvo obsesionado y empezó a ser su tutor legal. La realidad es que de estos 5 niños, 2 se suicidaron. Uno se tiró bajo del tren y otro se supone que se suicidó ahogándose en un lago. Obviamente todas esas teorías son teorías, no hay manera de confirmar nada por un par de cosas. Primero, porque uno de los niños, que después fue escritor, borró y quemó absolutamente todas las cartas que tenía de Barrie, porque dijo que la fama de Peter Pan, cuando empezaron a hacer los links y se dieron cuenta que los Davies eran los niños de la historia de Peter Pan, los empezó a quemar porque dijo que la fama era una marca que no quería llevar consigo mismo. ¿Qué pasó? No lo vamos a saber nunca. Nadie sabe, no hay ningún tipo de Acá prueba. Herlosty en el Discord dice: pasó Michael y dijo que la historia es muy nasty.
Es que no hay ningún tipo de prueba. Hay dos biógrafos. Uno de ellos dice que él no era pedófilo y que su obsesión con la niñez y con estos niños no iba por el lado sexual. Hay otro que dice completamente lo contrario, que se pueden encontrar muchas distintas pruebas que muestran que él tenía una relación sexual con estos niños. Más allá de eso, él estuvo casado 2 veces. Se dice que era sexual porque con su primera mujer nunca consumó el matrimonio, o sea que tampoco sabemos si murió virgen o no. Hay algo extraño alrededor de la figura de J.M. Barry que sigue siendo siniestro al día de hoy, y si les interesó algo pueden meterse a investigar mucho más. Me pueden contactar en @amyriluz, que les voy a dar un montón de información para que puedan seguir estudiando. Y con esto les digo, lean tranquilos, pero siempre duden de todo lo que están leyendo y léanlo con un ojo crítico.